El sol ya se había puesto en la playa de Jacksonville en una tranquila tarde de miércoles a mediados de febrero de 2022. Esa noche, Jared Bridegan había llevado a 3 de sus 4 hijos a cenar después de dejar a sus gemelos en casa de su madre. Jared conducía de regreso a casa cuando se topó con un obstáculo en la carretera. En los momentos siguientes, se oyeron disparos en el tranquilo vecindario. Jared Bridegan volvió a no llegar a casa esa noche y los investigadores concluirían que no se trató de un ataque al azar. Fue un asesinato coordinado y premeditado. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Hoy cubrimos un caso que aún está en desarrollo, pero que ya ha experimentado algunos giros inesperados. Se ha especulado mucho. Los investigadores han mantenido declaraciones juradas reservadas y las pruebas han sido selladas, pero se anticipan más arrestos en cualquier momento. Echemos un vistazo. En 2013, Sana Bridegan publicó un blog titulado Reflexiones de Bridegan. En él se describía como madre de gemelos, niño y niña, esposa desde hacía 3 años, chef de profesión, aficionada a las manualidades, adicta a las novelas y aspirante a una adicta al fitness. Para 2022, los gemelos Liam y Abigail tenían 9 años y Sana Bridegan ya no estaba casada, sino que era Sana Gardner Fernández. Tras divorciarse de su esposo y padre de sus gemelos, Jared Bridegan, en 2015 se volvió a casar con Mario Fernández. Mario era propietario y administrador de propiedades en Jacksonville, Florida. Jared también había seguido adelante con su nueva esposa, Kirsten. Jared dio la bienvenida a 2 hijas más, Besley, que tenía 2 años y vivía en Londres con solo 7 meses. El desarrollador de software de 33 años era gerente en Microsoft. Pero su trabajo más importante fue ser padre de sus 4 hijos. Jared y Sana compartían la custodia de los gemelos, alternando las semanas que los niños se quedaban con cada padre. El acuerdo funcionó en 2 casas familiares, ambas ubicadas en la costa de Florida, a poca distancia en coche la una de la otra. Para la familia Bridegan, el miércoles por la noche era la noche de cita para los niños. Como parte del plan para ver a los gemelos regularmente, las semanas que se quedaban con su madre, Jared los recogía en casa de Sana y Mario y los invitaba a cenar con su hermana pequeña, Besley. Este fue el caso el 16 de febrero de 2022. Después de una cena fuera, los gemelos fueron dejados en la casa de su madre en el vecindario Sanctuary en South Jacksonville Beach alrededor de las 7:30 de la tarde. Desde allí, Jared continuó hasta su casa en St. Augustine, aproximadamente a 40 minutos en auto. Apenas unos minutos después de comenzar su viaje, a pocos kilómetros de la casa de Sana, Jared se topó con una llanta que obstruía la calzada. Estaba en el centro de su carril, haciendo un ruido en las 4 direcciones. Jared salió de su camioneta, una Volkswagen negra, presumiblemente para quitar la llanta en medio de la calzada. Jared Bridegan recibió varios disparos a quemarropa. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al ataque. En el asiento trasero de la camioneta, sujeta a su asiento infantil, estaba Besley, intacta e ilesa. Un transeúnte llegó al lugar en tan solo 3 minutos y llamó a la policía. Al llegar, los agentes encontraron el vehículo con las luces intermitentes encendidas y observaron la llanta delante del vehículo en la calzada. Los agentes que acudieron al lugar rápidamente dedujeron que la llanta era la causa de la detención de Jared, lo cual se confirmó aún más al no encontrar ningún problema en su vehículo. No había señales de una frenada repentina, como marcas de neumáticos en el pavimento. Las luces intermitentes del vehículo también sugerían que Jared se había tomado su tiempo para detenerlo con seguridad. Tampoco había indicios de que faltara algo en la camioneta. El tramo de carretera donde se produjo el tiroteo no era precisamente remoto, pero no había otros vehículos ni testigos en las inmediaciones. Además, estaba bien iluminado, lo cual era conveniente para el tirador. Ese tramo en particular tampoco tenía casas a lo largo de la carretera y, por lo tanto, tampoco tenía sistemas de vigilancia, cámaras en los timbres ni otras posibles fuentes de evidencia en el entorno suburbano.
Es una zona arbolada en una calle de un solo sentido. Un vecino oyó los disparos, pero nada antes. No hubo gritos ni discusiones. Solo se oían los disparos. Una cámara de seguridad doméstica registró el ruido, luego el silencio. La evidencia indicaba un ataque bien planificado. El barrio Sanctuary es una comunidad cerrada y aislada donde rara vez se producen delitos violentos. Considerando todas estas consideraciones, la policía de Jacksonville Beach determinó que era extremadamente improbable que el asesinato de Jared se debiera a un ataque aleatorio o a un atacante desconocido. El Departamento de Policía de Jacksonville Beach solicitó la ayuda de un equipo canino de búsqueda de aduanas y protección fronteriza. Para cubrir toda la zona, el perro realizó una búsqueda exhaustiva de cualquier objeto que Jared o el tirador pudieran haber dejado esa noche. En cuanto a la evidencia física, además del neumático en el vehículo, también se encontraron casquillos de pistola en la escena, pero no se localizó ningún arma. Puede que no hubiera cámaras grabando esa zona de la carretera, pero sí había imágenes de vehículos entrando y saliendo de la zona. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de una Ford F-150 azul, fabricada entre 2004 y 2008, saliendo del tramo de la carretera cerca del momento del tiroteo. Las fuerzas del orden solicitaron la colaboración del público para identificar y localizar el vehículo. No importa si viste algo o no. Si estabas en la zona, te pedimos que nos llames, porque estamos empezando a atar cabos y, aunque pienses que no es nada, no viste nada. Eso nos ayuda a cronografiar lo ocurrido esa noche. La familia de Jared quedó en estado de shock y devastación. Kirsten Bride, la viuda de Jared, junto con su hermano Adam, comenzaron a hablar con los medios locales regularmente, pidiendo ayuda a cualquier persona que pudiera haber visto o saber algo. No les importó que fuera una gran persona. Simplemente lo dejaron en evidencia. A todos debería importarles. Si saben algo, por favor, digan que son por dinero o simplemente ayúdenme a mí y a sus 4 hijos a encontrar respuestas. Según Kirsten, Jared prácticamente no tenía enemigos. Pero no tardó en surgir la especulación sobre su exesposa, Sana Gardner Fernández. Después de todo, ambos tuvieron un divorcio polémico. Habían pasado casi 6 años desde que Sana solicitó el divorcio. Calificando la relación de rota, declaró ante el tribunal que ya no había amor en el matrimonio. Desde entonces, durante todo el periodo previo a la muerte de Jared, la pareja había estado en litigio casi constante, primero sobre los términos del divorcio y luego sobre la custodia de los hijos. La exesposa de Jared era la única persona que se podía señalar que tenía alguna disputa con el amoroso padre y esposo. ¿Crees que ella podría estar involucrada? Ella y su esposo eran los únicos que yo sepa que tenían un problema con mi esposo. Decir que estaban involucrados es un gran error sin pruebas que lo respalden. Así que no me siento cómoda diciendo eso. Pero son los únicos que conozco que no estaban contentos con Jared. Sana es hija de Sterling y Sally Gardner, cofundadores de Stampin' Up, una gran empresa de manualidades que con los años ha enriquecido a la familia Gardner. Fundada por Sally Gardner junto con su hermana a finales de los 80, la empresa ha crecido internacionalmente y ahora reporta ingresos anuales superiores a los $100 millones. Su sede está en Salt Lake City, donde la familia también desempeñó un papel destacado y activo en la Iglesia Mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, SUD. La hermana de Sana, Sarah, está actualmente al frente de la operación como directora ejecutiva, pero parece que Sana también se ha beneficiado del patrimonio familiar a lo largo de los años. Ella y Jared se conocieron en 2009 mientras Sana visitaba a una amiga en Jacksonville. Se conectaron en parte gracias a su fe mormona compartida, y en 2010 se casaron en el templo de Salt Lake City. El compromiso fue breve. Según Sally, las restricciones impuestas por la Iglesia SUD a las relaciones prematrimoniales dificultaban los compromisos de meses de duración. Por ello, ella y Sterling animaron a sus hijas, tras encontrar a sus futuros esposos, a casarse pronto. Así fue con Sana y Jared al principio de su matrimonio, parecían extremadamente felices. El blog personal de Sana publicó fotos cariñosas de los recién casados pasando tiempo con su familia en Utah y de vacaciones con amigos.
Sana documentó la alegría de ella y de Jared por su embarazo, mostrando con orgullo su pancita y escribiendo sobre su feliz y nerviosa anticipación de convertirse en padres. La pareja había decidido inicialmente establecerse en la comunidad mormona de Utah. Jared y Sana compraron una casa de $800,000 cerca de los padres de ella en Highland. Según amigos, ambos conducían un Mercedes, aunque ninguno trabajaba en ese momento. Esta etapa tranquila y relajada del matrimonio llegó a su fin rápidamente después de que Sana diera a luz a sus gemelos, Liam y Abigail, y la pareja tuvo que mudarse. A Liam le habían diagnosticado hipertensión pulmonar, una afección cardíaca. Los médicos le dijeron que necesitaba vivir a nivel del mar para que su corazón funcionara correctamente. En el verano de 2014, Sana escribió en su blog: "Hemos tenido una bienvenida maravillosa en Florida y estoy muy agradecida con quienes nos han recibido como familia. Agradezco la libertad de practicar nuestra religión y tener una familia en la iglesia donde quiera que estemos". Pero no pasó mucho tiempo antes de que el alegre blog familiar de Sana se apagara. Se estaban formando grietas en el matrimonio. Según quienes conocían bien a la pareja, la mudanza a Florida debía ser un nuevo comienzo. A pesar de las apariencias, se informó que Sana comenzó a alejarse de su fe. Por otro lado, Jared siguió siendo un devoto feligrés de la iglesia sud y se distanció cada vez más de su esposa. El matrimonio de 5 años llegó a su fin casi tan rápido como empezó. Sus amigos informaron que el principio del fin llegó cuando Jared descubrió intercambios de correos electrónicos subidos de tono entre Sana y su entrenador de CrossFit, un hombre al que había contratado para entrenar a su esposa como regalo. El propio entrenador afirma haber mantenido una aventura de meses mientras la pareja ya se sentía miserable viviendo juntos en la misma casa, pero en lados opuestos de la enorme mansión. Sana niega la aventura. Los amigos de Jared dijeron que el padre estaba dispuesto a perdonar la supuesta infidelidad por el bien de sus hijos, pero afirmaron que Sana ya no quería más. Solo quería terminar el matrimonio. Solicitó el divorcio y la custodia exclusiva de los niños. Y entonces la situación se complicó. La situación siguió empeorando mientras ambos luchaban por la custodia principal de los gemelos y por la ocupación exclusiva de la casa de Jacksonville donde aún vivían juntos. Sana acusó a Jared de amenazar con retirar dinero del fideicomiso de los niños para su propio beneficio. Y él afirmó que ella lo espiaba escondiendo monitores de bebés por toda la casa y colocando un dispositivo de rastreo en su coche. Sana afirmó que su exmarido presuntamente tenía un comportamiento perturbador y abusivo, como interrogar y grabar regularmente a sus hijos después de instruirlos activamente sobre qué decir. Ella afirmó que él la amenazó con usar estas grabaciones en su contra. En un intercambio con su abogado, en relación con lo que Jared afirmaba eran cámaras instaladas por toda la casa para vigilarlo, le dijo: "Quiero que se le desaten las puertas del infierno por esto". Para febrero de 2022, ambos se habían vuelto a casar. Jared tuvo 2 hijos más con Kirsten. Pero las peleas continuaron, involucrando a sus nuevas parejas. Seguro que dirías que hemos tenido momentos felices. Quiero decir, compartimos los 2 hijos más hermosos del mundo. Siempre que surge un divorcio, es un caos. Simplemente lo es. Diré que creo que ambos amamos a nuestros hijos. Nos llevaron a juicio por todo, fuera cierto o no. La mayoría de sus mociones y alegaciones fueron desestimadas por ser falsas. Así que no temía por su vida, pero era simplemente que lo arrastraran constantemente al juzgado. Finalmente, hablar en su defensa no logró disipar las sospechas hacia la exesposa de Jared. Sana calificó de inexactas y sensacionalistas las especulaciones sobre su posible implicación en el asesinato de Jared. Pero todos, desde su entrenador físico hasta sus tatuadores, comenzaron a hablar con los medios y a insinuar su culpabilidad. Un empleado de su tienda de tatuajes afirmó que Sana solo quería que Jared se callara y, según se dice, les preguntó al personal si conocían a alguien que pudiera callarlo. ¿Tuviste algo que ver con el asesinato de Jared? No, no tuve nada que ver con su asesinato. Aunque no siempre nos llevábamos bien, seguía siendo el padre de mis hijos. Durante 2022, la policía guardó silencio sobre la investigación, afirmando únicamente que se estaban destinando múltiples recursos al caso y que se trabajaba a diario. Mientras tanto,
Kirsten estaba perturbada y asustada. Tan solo una semana después del asesinato, la cámara de seguridad de su casa captó una figura desconocida justo afuera de su puerta por la noche. Según Kirsten, esto nunca había sucedido. Justo cuando llevaba a los niños a la cama, recibí una notificación de que había una persona en la entrada. En los 2 años y medio que llevamos viviendo aquí, es la primera vez que una cámara detecta a una persona al azar, y fue una semana después. Así que, o el momento es una locura, o podría estar relacionado. La policía pidió ayuda al público en repetidas ocasiones. Los expertos sugirieron que la publicación del video de vigilancia que captaba la camioneta azul indicaba la principal, quizás única, pista a disposición del investigador. Las fuerzas del orden no rastrearían todas las Ford F-150 en Jacksonville si existieran otras pruebas más significativas que apuntaran a un sospechoso. Mientras tanto, Kirsten y Adam Bridegan mantuvieron la paciencia. Y todos sufrimos, vivimos con miedo, y aún no hay rendición de cuentas. No hay respuestas. Necesitamos esas respuestas. En enero de 2023, finalmente hubo noticias de avances en el caso. Se esperaba que la policía de Jacksonville Beach anunciara un arresto, pero el acusado no era alguien que alguien cercano a Jared hubiera previsto. El jefe del departamento de policía de Jacksonville Beach, Gene Paul Smith, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa acompañado por la fiscal estatal Melissa Nelson y la familia Bridegan. Hace poco menos de una hora, este hombre, Henry Tennant, fue arrestado por los siguientes delitos: conspiración para cometer asesinato y asesinato en segundo grado con arma. Hoy hemos decidido compartir información limitada sobre las pruebas presentadas por la fiscalía contra Henry Tennant. Sabemos que Henry Tennant no actuó solo. El abogado Nelson reveló algunos detalles relacionados con el caso contra Henry Tennant. La única información divulgada, un documento resumido, afirmaba que entre el 4 de enero y el 16 de febrero, Henry conspiró para provocar la muerte de Jared Bridegan. No identificó con quien supuestamente había conspirado Henry. Los medios de comunicación informaron rápidamente que Henry Tennant tiene un extenso historial delictivo que se remonta a décadas. Este historial consiste principalmente en infracciones de tránsito, pero hace poco más de 10 años hubo cargos importantes por agresión doméstica. En aquel entonces, al menos, parece que Henry tenía una vena violenta. De hecho, llevaba meses bajo custodia policial antes de que se anunciara su conexión con el asesinato de Jared. Fue arrestado por abandonar el lugar de un accidente con daños materiales. Causa probable para los cargos de asesinato en segundo grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y complicidad en un delito capital. También se ha informado que estaba en posesión de un arma, pero la policía no ha revelado si se ha encontrado el posible arma homicida. Sin embargo, la hija adulta de Henry expresó su sorpresa ante la noticia del arresto de su padre por asesinato. Dijo: "Estoy en shock. Nunca pensé que mi padre haría algo así. Creo firmemente que le están tendiendo una trampa". La declaración jurada que detallaba el caso contra Henry Tennant estuvo sellada durante 30 días, durante los cuales la fiscalía solicitó cargos de asesinato en primer grado contra los cómplices de Henry. Sin embargo, no declararon abiertamente quiénes eran estos individuos ni siquiera cuántas personas creían que estaban involucradas en el complot para asesinar a Jared Henry. Si llegas a escuchar esto, por favor, elige ahora hacer lo correcto. Ayúdanos a obtener justicia cuanto antes y permítenos, a nosotros y a tu familia, avanzar y centrarnos en sanar lo antes posible. Ayúdanos en esta pesadilla que vivimos a diario. Henry Tennant se declaró inocente de conspiración para cometer asesinato. Aunque la orden de arresto no se ha hecho pública en los días posteriores al anuncio, ha habido algunos indicios de por qué la policía se centró en Henry Tennant. A sus 61 años, Henry había residido en Jacksonville durante 20 años. Vecinos y amigos de Henry hablaron con la prensa tras su arresto. Era un buen tipo, ya saben, tenía un par de hijos y trabajaba 6 días a la semana. El tipo más trabajador que he visto. ¿Qué vehículo conducía? Conducía una vieja Ford F-150 y tenía una Crown Victoria viejo. ¿De qué color era la F-150? Es de color azul, quizá de 2 tonos.
Hay más cosas que vinculan a Henry con el tiroteo que solo la F-150 azul. Parece que una casa que Henry alquiló en Jacksonville fue propiedad de nada menos que Mario Fernández, el esposo de Sana Garner. El excompañero de piso de Henry, con quien vivía en esa casa, fue interrogado por la policía durante horas sobre la relación entre Mario y su inquilino, el ahora acusado de asesinato, Henry Tenen. Mario es dueño de la casa que ambos le alquilamos. La ATF y la policía de Jacksonville Beach, sabe, allanaron mi casa y me llevaron al centro para interrogarme durante horas. ¿Quién es Mario? ¿A qué se dedica? Digo, era mi casero, hermano. A pesar de los rumores y especulaciones sobre su papel en la muerte de Jared, Sana inicialmente declaró públicamente que no dejaría su casa en Florida, pero ahora se ha mudado al estado de Washington. Se cree que su esposo, sin embargo, permaneció en Florida. Sana insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de su exmarido. Y, al momento de la publicación de este video, no ha sido acusada ni se han nombrado formalmente otros sospechosos. Para la viuda de Jared, Kirsten, y su hermano Adam, aún quedan muchas preguntas. Pero lo que se ha revelado no les ha sorprendido. No me sorprendió que hubiera una conexión. Es trágico, ¿sabes? Mi primer pensamiento es por Liam y Abigail y por lo que están pasando ahora mismo, por lo que eso podría implicar. Pero no me sorprendió que se estableciera esa conexión. Es muy escalofriante porque desconocemos la magnitud de esa conspiración. La declaración jurada de arresto, que resume las pruebas recopiladas contra Henry Tennant y su conexión con los cómplices acusados, aún está bajo secreto. Ahora está sellado hasta mediados de marzo de 2023, lo que da a las fuerzas del orden un poco más de tiempo para presentar sus argumentos por los cargos de asesinato en primer grado. Se ha programado una conferencia de seguimiento para el 21 de marzo. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto? No tengo ni idea. Ojalá no fuera así. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Y esa fue la trágica historia del asesinato de Jared Bridegan. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.